Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la energía interna, el trabajo y la entropía. El equipo está conformado por Ávila Díaz, Erika Alessandra, Cuevas González Jesús Joshua, de Aro Ibarría Nayel Elizabeth, Doroteo Hernández Diana Lidia, Lara Beltrán Denise, Mendoza Alvarado Adán y Telles Alberto Carmen Estíbaliz. Para nosotros poder continuar con la explicación de los conceptos, tenemos que comprender que todos estos forman parte de la termodinámica, que es esta ciencia que estudia o su objeto de estudio es la energía. Aunque todo el mundo pensamos o tenemos una idea de lo que es la energía, es difícil definirla de una manera como precisa o concisa, porque se puede considerar como la capacidad para causar cambios y se pueden dar muchísimos tipos de cambios y por lo tanto hay muchísimos tipos de energía. Pero pues en la actualidad el concepto se interpreta de manera más amplia para incluir los aspectos de energía y sus transformaciones, incluida la generación de potencia, la refrigeración, las relaciones entre las propiedades y las relaciones entre las propiedades de la materia. Tenemos que pues la aplicación de la termodinámica la vamos a encontrar pues a nuestro alrededor, pues la podemos hallar en la misma naturaleza, porque todas las actividades tienen que ver con cierta interacción entre la energía y la materia. Por consiguiente, es difícil imaginar un área que no se relacione de alguna manera con la termodinámica. Y esto hace que pues, es importante desarrollar una buena comprensión de los principios básicos de esta ciencia. Comúnmente podemos relacionar la termodinámica, termodinámica con ingeniería porque pues vemos sistemas, pero los sistemas también se encuentran en la naturaleza y en la vida y pues no se necesita ir a ningún lado tan lejos como para poder encontrar ejemplos de las aplicaciones de la termodinámica. Por ejemplo, el corazón bombea sangre en forma constante a todo nuestro cuerpo. También hay diferentes conversiones de energía que ocurren en billones de células y el calor corporal generado se emite en forma constante hacia el ambiente. El confort humano tiene estrecha relación con la tasa de emisión de calor metabólico. Se intenta controlar esta transferencia de calor ajustando la ropa a las condiciones ambientales. Estos solo son algunos de los ejemplos en los que podemos ver reflejada la termodinámica. Ya encontrando esta importancia, podemos pasar a explicar los conceptos. Para comenzar, entendemos que la energía interna de un sistema se define de modo que intenta ser un reflejo de la energía observable a escala macroscópica. En otras palabras, es el resultado de sumar las energías cinéticas de las partículas respecto al centro de masas del sistema y de la energía potencial asociada a las interacciones entre las mismas. Una vez que conocemos el concepto de energía interna, podemos explicar un poco la primera ley de la termodinámica. Esta primera ley nos expone una fórmula en la que nos dice que la variación de la energía interna, en este caso representada por delta de U, es igual a Q, que representa el flujo del calor entregado cedido por el sistema, más W, que representa el trabajo realizado por o sobre el sistema. Y esto hace que se establezca una relación entre la energía interna del sistema y la energía que se intercambia con el entorno en forma de calor o trabajo. Esta ley determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él y por el contrario, va a disminuir cuando se dé calor al entorno y cuando se dé energía en forma de trabajo al entorno. Tenemos que pues esta fórmula se va a representar en joules y pues va a depender solo del punto inicial y final y no del camino que siguió el proceso. Esta es otra forma o esta es otra forma de representar el principio de conservación de la energía que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos que la entalpía es la energía interna del sistema en un proceso isobárico y representa el contenido de calor del sistema en unidades de energía. Tenemos que va a estar dada por la letra H, bueno, va a estar representada por la letra H y es igual a la energía interna del sistema más la presión del sistema por el volumen del sistema. Tenemos que, pues, muchas de las reacciones químicas, en particular muchas de las biológicas que ocurren en los seres vivos, pues a menudo tienen lugar a presión constante y algunas reacciones van a desprender calor como las exotérmicas y otras lo van a absorber como las endotérmicas hacia o desde los alrededores respectivamente. Y a partir de esta definición anterior que ya habíamos dicho de la entalpía, podemos determinar los flujos de calor absorbidos y cedidos que se han producido a presión constante, que es la fórmula que vemos abajo, y esto recibe el nombre de calores de reacción. Esta variación de entalpía se llama también calores de reacción. Y pues tenemos que también se puede representar por otras dos fórmulas.
dependiendo de las variables que tengamos. En la segunda tenemos que va a ser igual a la capacidad calorífica a una presión constante por la variación de temperatura. Y también tenemos que va a ser igual a la masa por el calor a presión constante por la variación de temperatura. Salvo que un sistema esté aislado, puede intercambiar energía con su alrededor y modificar, por lo tanto, su energía interna. Este cambio se definir como delta E. Sin embargo, en un sistema cerrado, ese intercambio solamente se va a producir de dos formas. La primera, se puede transferir calor a un sistema o desde él. Y la segunda, el sistema puede realizar un trabajo sobre sus alrededores o hacer que se realice un trabajo sobre él. El trabajo puede adoptar muchas formas. Puede incluir la expansión del sistema contra una presión externa, como la expansión de los pulmones, el trabajo eléctrico, como el que realiza una batería o el que es necesario para bombear iones a través de una membrana, la expansión de una superficie contra la tensión superficial, la flexión de un flagelo para impulsar un protozoo o el levantamiento de peso mediante la contracción del músculo. En todos estos ejemplos se va a ejercer una fuerza contra la resistencia para producir un desplazamiento. Y así es como se realiza un trabajo. El trabajo y el calor no son propiedades del sistema, sino que se consideran como una energía de tránsito entre el sistema y sus alrededores. Designamos el trabajo con el símbolo de W, y un valor positivo de W va a indicar que el sistema realiza su trabajo sobre sus alrededores, mientras que un valor negativo significa que los alrededores realizan trabajo sobre el sistema, como podemos apreciar en la imagen. Voy a explicar la relación de el trabajo con el funcionamiento correcto del cuerpo. El concepto de trabajo y calor tiene una estrecha relación con el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, al consumir un alimento y degradar la glucosa que dicho alimento tiene hasta dióxido de carbono y agua mediante glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, mediante dicha oxidación, una parte de esa energía que se libera puede usarse para generar calor y mantener al cuerpo caliente, que es algo que el cuerpo necesita. Mientras que otra parte de esa energía puede usarse para diversas clases de trabajo, desde trabajos simples como caminar o respirar, hasta trabajos más complejos y minúsculos en tamaño, como bombear iones de sodio o potasio en una célula que lo necesite, o enviar impulsos nerviosos mediante las células nerviosas conocidas como nervios. Es importante saber que el cuerpo realmente no está quieto, está en constante movimiento y el trabajo que hace es sumamente importante, pues lo hace todo el tiempo, incluso cuando parece que no está haciendo nada, cuando está en un estado de reposo, realmente no lo está. Siempre hay algo pasando en el cuerpo. Ahora pasaremos con lo que es la entropía. Esta se define como una magnitud que se va a encargar de medir el grado de desorden o aleatoriedad que se encuentra en un sistema. Va a tener características específicas como que puede haber entropía positiva o negativa. Esta es una variación de la entropía que nos muestra el orden molecular que ocurre en una reacción química. Si el incremento de entropía es positivo, quiere decir que los productos van a presentar un mayor desorden molecular que los reactivos. En caso contrario, cuando el incremento es negativo, quiere decir que los productos van a ser los que se encuentran ordenados. También tenemos que en cualquier sistema en el que se introduzca calor, la entropía del sistema va a tender hacia el aumento. Caso contrario, si en un sistema se introduce calor y este es rechazado, la entropía no va a poder aumentar, sino que va a disminuir. Y si ocurren procesos que son adiabáticos, es decir, que no va a haber ningún intercambio de calor, pues la entropía entonces se va a mantener constante en el tiempo. Pasando a lo que es la segunda ley de la termodinámica y su relación con la entropía, vamos a tener que esta ley establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no. Esta ley se basa en lo que son los procesos irreversibles, es decir, procesos que van a ocurrir de forma natural y en una sola dirección.
Y bueno, esta establece que la entropía de cualquier sistema aislado termodinámicamente tiende a incrementarse con el tiempo hasta alcanzar un valor máximo. En las aplicaciones está la difusión al mezclar una solución sacarosa más agua pura. La primera imagen muestra la entropía elevada debido a que cada molécula cuenta con un espacio por lo que están ordenadas. En la segunda imagen la entropía es baja debido a que se le agrega una capa de agua y hace que las moléculas se empiecen a mover al azar, por lo que no tienen un lugar definido. Al estarse moviendo al azar, que es la tercera imagen, vuelve a obtener un estado de equilibrio y cada molécula encuentra su lugar. Como ejemplos de la entropía elevada tenemos el agua a 0 grados Celsius, el vapor de carbono a 1.000.000 a temperatura Kelvin y una proteína desnaturalizada. En la entropía baja tenemos como ejemplo el hielo a 0 grados Celsius, un diamante a temperatura Kelvin 0 y por último a una proteína en su estado nativo. La entropía se calcula con la fórmula S es igual a K por el logaritmo natural de W, donde S representa la entropía del sistema que se está estudiando. W es el número de subestados con la misma energía en el que pueden distribuirse las moléculas, y K representa la constante de Boltzmann. Esta es el resultado de la división de la constante de los gases naturales, representada con una R, entre el número de Avogadro. Normalmente no se calcula una entropía absoluta, sino el cambio de entropía en el sistema. Esto se conoce como variación de la entropía, cambio de entropía que tiene lugar en un proceso termodinámico específico. Aquí tenemos el ejemplo de un proceso isotérmico. Es el proceso en el cual la temperatura no cambia, es decir, que es constante. Tenemos que la variación de entropía es igual al cambio de calor, representado con una Q, entre la temperatura absoluta, representada con una T. Podemos concluir que los procesos termodinámicos son los responsables finales de todos los movimientos dentro de la atmósfera. Así, el aumento de entropía puede suceder en cualquier parte del universo del sistema, y que en los procesos de los seres vivos el aumento de entropía ocurrirá en su entorno. De igual forma, entender la entalpía nos ayudará a comprender cómo se usa la energía de las reacciones en un sistema químico. Dependiendo de si la entalpía de la reacción es positiva o negativa, podremos determinar si una reacción es endotérmica o exotérmica. Esto fue todo por nuestra parte. Y por último, estas fueron nuestras referencias. Gracias por su atención.